Buen día, mi grupo está conformado por Tatiana Zamora, Laura Valentín y quien les habla, Gina Godoy. Les vamos a explicar sobre la práctica número 5, cromatografía en capa delgada. Objetivo general: llevar a cabo la separación de los componentes de mezclas coloreadas e incoloras de naturaleza orgánica usando la técnica de cromatografía en capa delgada. Objetivos específicos. Aprender los conceptos básicos de un sistema cromatográfico, comprender los procesos de separación de sustancias, establecer la fase móvil adecuada para lograr la separación de una mezcla, usar el lado por V para lograr la identificación de los componentes y por último, entender la relación entre la estructura de los compuestos orgánicos y sus interacciones. Cromatografía en capa delgada. Esta es una técnica de separación de mezclas. Esta técnica se basa en el principio de cromatografía de la absorción. La absorción se refiere a un fenómeno donde una sustancia se acumula en la superficie de otro material, formando una capa delgada. Esta placa cromatográfica consiste en una fase estacionaria polar. Comúnmente se utiliza sílica gel. Reveladores en cromatografía de capa delgada. En el 80% de las separaciones por cromatografía se utiliza sílica gel como fase estacionaria, donde se debe tener en cuenta polaridad, tamaño de la partícula para la selección del absorbente. Este se coloca en forma de capa delgada adherida sobre un soporte rígido que puede ser placas de vidrio, aluminio o poliéster, donde el eluyente asciende por la placa y arrastra los componentes a lo largo de esta, produciendo manchas de las mismas. Asimismo, también hay reveladores en capa delgada, los cuales pueden contener un compuesto fluorescente como sulfuro de zinc para facilitar la detección de radiación UV sobre los componentes resueltos de la mezcla. También hay reveladores como 2,4 dinitrofenil-hidrosina para aldehídos y cetonas, verde bromocresol para ácidos carboxílicos, para dimetil aminobenzaldehído para aminas y nitrina para aminoácidos. RF es la relación de las distancias recorridas por el compuesto y por el disolvente desde el punto de origen. A esto se le conoce como RF y se define por la siguiente ecuación. Entonces, RF igual a la distancia recorrida por el soluto sobre la distancia recorrida por la fase móvil. Procedimiento. En este caso vemos la cromatografía de una sustancia coloreada, donde se realiza la siembra de tres sustancias. En la siembra uno está el sudán, en la siembra 2 está la mezcla sudán y onitroalinina, y en la tercera siembra está solo la onitroalinina. Se realiza el montaje de la simulación de cámara cromatográfica, donde como fase móvil tenemos acetato de etilo, éter de petróleo 50-50. Luego de esto, para desarrollar el cromatograma, introducimos la placa en una cámara de elución, se coloca aproximadamente 30 gotas de acetato de etilo y luego se tapa. Se colocan aproximadamente las gotas hasta que se empiece a subir por la placa. Cuando la placa esté dentro de la cámara, no se debe mover. Cuando el frente del eluyente esté casi en el borde superior de la capa de la sílica gel, se abre el frasco, se retira la placa y se marca el frente del eluyente con un lápiz. Asimismo, se coloca la placa sobre un vidrio de reloj, se anotan los datos y dejamos secar un poco. Para visualizar las manchas como tal, se revela en una lámpara UV, se marca el contorno de cada una con un lápiz y pasamos a medir RFs. Resultados. En esta práctica inicialmente realizamos tres cromatografías, en las cuales como fase móvil se utilizó acetato de etilo, éter de petróleo 1 a 1 y como fase estacionaria sílica gel. Al obtener los resultados de las muestras coloreadas, muestras incoloras y muestras por problemas, se decidió realizar un cuarto
una cuarta cromatografía, pero en esta se utilizó como fase móvil acetato de etilo éter de petróleo 7,3. Los resultados de muestra coloreada. Esta se demuestra de manera sencilla donde se evidencia el comportamiento químico de las sustancias. Las muestras se equilibran entre las fases estacionaria y la fase móvil a medida que el solvente utilizado asciende por la sílica gel, donde los componentes viajan a una velocidad diferente según sus interacciones intermoleculares. Como se observa en esta, la separación de la mezcla se obtiene el sudal con un ERF de 0,83, ya que este es poco polar y realiza una interacción con el éter de petróleo. Muestra en color. Trabajamos con ácido benzoico, acetanilida y fenol. Los resultados fueron 0,81, 0,90 y 0,81. Las tres sustancias realizaron una buena separación, todos los compuestos son polares, por lo cual logra una buena ascensión, desplazamiento y separación, como se puede evidenciar en los RPs del resultado. De igual forma, el disolvente influyó demasiado en la correcta separación y desplazamiento de estas sustancias y fue muy buena observando y teniendo en cuenta los resultados, ya que son muy similares. Muestra problema. Para esta cromatografía usamos dos sustancias, sustancia problema número 3 y aceite de eucalipto. Em, en el aceite de eucalipto primero se hizo una siembra con una gota y luego se hizo una siembra con 2 gotas. Em, Se pudo concluir que la sustancia que tuvo una mayor separación fue la sustancia problema número 3 con un RF de 0,83. Esta sustancia no se pudo identificar ya que al compararla con los RFs de la cromatografía anterior, muestra resultados muy similares con el fenol y el ácido benzoico. Para el aceite de eucalipto, se pudo ver que no logró ningún ascenso o sea, no se logró ningún ascenso por el cromatofolio. Esto se debió a que el aceite es poco polar y la fase estacionaria es muy polar. También debido a que la fase móvil que se utilizó, una, una de estas es polar y la otra es poco polar. Debido a polaridades, en esta no permitió que hubiera un ascenso con el aceite de eucalipto. Cromatofolio número 4, acetato de etilo, éter de petróleo 7,3 de sustancias coloreadas. La polaridad del disolvente influye en el valor del RF, por lo que debemos tenerlo en cuenta siempre. Esta fase estacionaria es mejor a la utilizada en el cromatofolio número 1, que era acetato de etilo, éter de petróleo 50-50, ya que aunque se separan los componentes, los RF son muy parecidos, prácticamente están en torno a una diferencia de 3, que es lo esencial en los RF para una óptima separación de compuestos. Cabe recordar que el éter de petróleo es menos polar y el acetato de etilo es más polar. Por último, las conclusiones. Primero, se logra identificar qué disolventes son más adecuados para realizar una separación cromatográfica en capa delgada, teniendo en cuenta sus interacciones polares con la fase móvil. Segunda, se interpreta de manera ordenada los conceptos básicos para una separación adecuada de mezclas coloreadas e incoloras. Y tercero, se comprendió que la movilidad de los componentes de una muestra que se quiere separar dependen de la polaridad de la fase móvil.